Hola chicos, buenas noches. Hoy decidí grabar estos videos para poder apoyar un poco, bueno, primero porque varios se han ausentado estos días y esto es uno de los temas que tienen más importancia en puntos en el examen. Entonces decidí grabar estos videos para que los puedan tener en el chat, repasarlos y los que no vinieron tratar de ponerse al día con la materia. Empezamos a ver el tema de oraciones. Y las primeras oraciones que vimos fueron las oraciones pasivas, en donde les explicaba que se utiliza la voz pasiva. Eso quiere decir que utilizamos una perífrasis verbal o un verbo compuesto. Recuerden que eso lo vimos cuando vimos el paradigma verbal. Un verbo compuesto se refiere a dos verbos juntos. Entonces, por decirlo de algún modo sencillo. Entonces, este videito va a retomar las oraciones pasivas y sus tipos. Vamos a empezar con la oración pasiva completa. La oración pasiva completa es aquella oración que tiene una estructura determinada. Acá la tenemos, la número 1, perdón. La número 1, la pasiva completa. Tiene una estructura definida. Va a tener un sujeto pasivo. Recuerden que el sujeto pasivo va a ser quien recibe una acción. El verbo pasivo, ya lo dijimos, va a ser un verbo compuesto, un verbo conjugado y otro que va a estar en participio, o sea que termina en ado, ido, tos, hecho, como por ejemplo he comido. Entonces, es el verbo de hacer y está conjugado y comido es el participio. Y el CA es a lo que le llamamos complemento agente. El complemento agente es quien realiza la acción. Entonces, de nuevo, una oración pasiva completa va a tener esta estructura. Sujeto pasivo, quien recibe la acción. Verbo pasivo, un verbo compuesto. Y complemento agente, quien realiza la acción. Veamos este ejemplo. Dice, esos árboles fueron sembrados por el jardinero. Entonces veamos que los árboles fueron los que recibieron la acción. Lo que se hizo, por decirlo así, los afecta o los beneficia a ellos. Entonces, esos árboles son el sujeto pasivo. Fueron sembrados es el verbo pasivo. Vean que es un verbo compuesto. O sea, hay dos verbos que se juntan para dar un sentido completo. Y por el jardinero es el complemento agente, que fue quien realizó la acción. Ahora, las oraciones pasivas incompletas. Se llaman incompletas porque en comparación a las otras, quiere decir que algo les falta, por decirlo así. Estas van a tener sujeto pasivo, de nuevo, quien recibe la acción, verbo pasivo, un verbo compuesto, pero ya estas no van a tener complemento agente. Eso es lo que las diferencia de las pasivas completas. Estas no tienen complemento agente, pero podrían tener un complemento circunstancial. ¿Qué es un complemento circunstancial? Bueno, el que aclara en las circunstancias en que se dan las acciones. ¿Qué son circunstancias? Lugares, pueden ser también modos, tiempos, etc. Ahora, también hay que resaltar que una pasiva incompleta puede solamente tener sujeto pasivo y verbo pasivo. Es decir, el complemento circunstancial es una opción, no es algo obligatorio. Lo más importante es recordar que estas lo que no tienen es complemento agente. Veamos el ejemplo. Es el mismo ejemplo, pero transformado a una incompleta. Dice, esos árboles fueron sembrados por necesidad. Entonces vean la diferencia que aquí tenemos. Esos árboles, igual siguen siendo el sujeto pasivo. Fueron sembrados el verbo compuesto, pero por necesidad se vuelve la causa por la cual lo sembraron, pero no nos dice quién lo sembró o quiénes, sino que ahí nos pueden decir, esos árboles fueron sembrados por, bueno, ahí dice por necesidad, o puede ser esos árboles fueron sembrados ayer, o esos árboles fueron sembrados en la finca, etcétera. Me puede hablar de lugares, de tiempo, de causas, pero como les digo, nunca que aparezca un complemento agente. Y finalmente están las oraciones pasivas que se llaman reflejas o con C.
Y aquí sí cambia la estructura por completo. Es una estructura totalmente distinta. Va a tener ese SE, o sea, el C, que se va a llamar partícula pasiva. Va a tener el verbo activo. ¿Qué significa eso? Que si antes eran dos verbos, dos, ahora solamente vamos a tener un verbo conjugado. Y el sujeto pasivo, que como siempre es sobre quien recae la acción. Entonces veamos de nuevo que tenemos la misma oración pero modificada. Entonces va a decir, se sembraron los árboles. Y aquí lo importante es que el verbo tiene que concordar con el sujeto pasivo. O sea, si uno está singular, el otro está singular, o que estén en plural. Siempre, siempre tiene que estar el se. Ese es el indicador de que eso es una oración pasiva refleja y, como les decía, el verbo activo. Ahora bien, en el libro podemos encontrar este tema en la página 201. Acá en clase trabajamos más o menos hasta el ejercicio número 10 de esta información. Ahora quiero mostrarles un poquito de algún ejemplo, por ejemplo, que se dé en el libro. Entonces, vamos a ir al libro un momentito, recuerden, página 201, y vamos a compartir algo del libro. Vamos a ver. Regalen un momentito, aquí tenemos. Ok, aquí tenemos el libro. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, la número 13. Dice, complete el fragmento anterior para formar una oración pasiva completa. Y aquí decía, esa obra de teatro fue, entonces vean que ya aquí me dan una parte del verbo, fue, es la primera parte. Y recuerden que una pasiva completa debe tener dos verbos. Entonces dice, fue todo un éxito, fue muy criticada por su contenido, fue representada en varios lugares o fue vista por un público muy selecto. Aquí la opción correcta sería la D, porque esa obra de teatro es el sujeto pasivo, o sea, recibe la acción. ¿Cuál fue la acción? Que fue vista. Y ocupamos un complemento agente, o sea, alguien que haya realizado la acción, en este caso, un público muy selecto. Así que la opción correcta sería la D. Veamos la número 14, que es una pasiva incompleta, lo que nos piden. Dice, mi canción preferida. Y nos piden, entonces, la incompleta. Dice, ha sido elogiada por los críticos, fue catalogada muy bien por los jueces, es cantada por todos los jóvenes de mi país o será difundida por solicitud de los radioescuchas. Entonces, lo que tengo que buscar, como es una pasiva incompleta, es el verbo pasivo y un complemento circunstancial, nunca un complemento agente. Entonces, mi canción preferida sería, vamos a ver, será difundida por solicitud de los radioescuchas. La D sería la correcta, porque aunque son los radioescuchas los que lo solicitan, no se vuelven un complemento agente, sino la causa o el motivo por la cual se va a difundir la canción. Entonces ahí la correcta sería la D. Y finalizo con la 15. Dice, complete el enunciado anterior con una opción pasiva con C. Y dice, aquel año C, entonces está, conocieron durante el evento de graduación, se vendieron todas las entradas para el baile, se contrató a los mejores profesores o se vivió con mucha armonía familiar. Ahí la correcta sería, se contrató a los mejores profesores, porque los profesores serían los que reciben la acción, serían el sujeto pasivo en este caso. Entonces, hasta aquí llegaría esta parte de la explicación.